Tengan todos muy buenos días, licenciada y compañeros. En este día, como grupo, nos corresponde explicar el caso González y otras, Campo Algodonero versus México. En esta ocasión, a mí me corresponde explicar las tres primeras preguntas. El grupo está conformado por Mari Mercedes Cruz Castillo, Gerson Alexander Girón Ramírez, mi persona, y como pregunta número 1 es identificar los hechos del caso, desde dónde se vienen dando estas violaciones de derecho hacia la mujer, esta discriminación por el simple hecho de ser mujer. Como pregunta número 2, las posibles víctimas o víctima y los agresores o el agresor. Y pregunta número 3, identificar los derechos violentados y la normativa donde se encuentran regulados. Pregunta número 1, los hechos del caso. Los hechos del caso se desarrollan en la ciudad Juárez, México, donde se desarrollan diversas formas de delincuencia organizada. Asimismo, desde 1993 existe un aumento de homicidios de mujeres influenciada por una cultura machista de discriminación hacia la mujer. Los familiares de las víctimas realizaron las denuncias, no obstante, por parte de las autoridades no se realizó mayor investigación. Se dedicaron y se limitaron solamente a realizar los cuadros de desaparición, los papeles de búsqueda, y el 6 de noviembre del 2001 se encontraban los cuerpos de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos y Esmeralda Monreal, con signos de violencia sexual. Se concluyó que las tres mujeres estuvieron privadas de libertad antes de su muerte. A pesar de los recursos que interpusieron sus familiares, no se investigó ni se sancionó a los responsables de tales hechos tan violentos y discriminación hacia la mujer. Los cuerpos fueron encontrados en estado de conservación incompleto, con signos de probables estrangulamientos y signos de severa violencia sexual, manos atadas, semidesnudas, y en el caso de Esmeralda Monreal y Claudia Ivette González, con los pezones mutilados. Y esos prácticamente son los hechos del caso en relación a la pregunta número 1. Y en relación a la pregunta número 2, podemos identificar que las víctimas fueron Claudia Ivette González, de 20 años de edad, y Laura Berenice Ramos, de 17 años de edad, también Esmeralda Monreal, de 15 años de edad. Con respecto a los agresores, no se encontraron en específico quiénes fueron los que realizaron tales delitos. En relación a la pregunta número 3, ¿cuáles son los derechos violentados por parte del Estado y la normativa legal donde se encuentran regulados? Los derechos son el derecho a la vida, derecho a la integridad, el derecho de las niñas, el derecho para prevenir y sancionar y erradicar una vida libre de violencia hacia las mujeres, que se encuentra regulado en el artículo 7 de la Convención Belém do Pará. Todo el artículo 4, 5, 8 y 19, que protege los derechos del niño, están relacionados al artículo 1.1 y 2 de la misma Convención Americana de Derechos Humanos, ya que los estados tienen la obligación de proteger y garantizar tales derechos. Conforme al artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se trata derecho a la vida, en este artículo el Estado de México violó este derecho con el simple hecho de que muchas mujeres, no solo Claudia, ni Esmeralda, ni Berenice, fueron las únicas mujeres que fueron asesinadas en la ciudad de Juárez. Y el artículo 5, que habla sobre la integridad personal,
Es la forma en cómo estas personas fueron víctimas de asesinos que las torturaron, las privaron de libertad, las maltrataron y les mutilaron los senos. Es importante también en ese mismo artículo 5 de la integridad personal, también se ve relacionada la integridad de los padres, en el sentido de que ellos fueron los que, al ver la inactividad de que las autoridades no investigaban, ellos por su propia cuenta investigaron sobre el caso de sus hijas, exponiéndose en barrios, colonias, en toda la ciudad y sabiendo el peligro en el que para esa fecha, cómo estaba de peligrosa la ciudad de Juárez. Entonces, la integridad de estas personas se ve afectada en el sentido de que cuando ellas llegaban a casas a preguntar por sus hijas, les hacían comentarios estereotipados, como por ejemplo, de los que hace mención la sentencia, que es: la niña buena se queda en casa, a lo mejor se fue con su novio, o ellas eran niñas voladas, ofrecidas, que se iban con cualquier hombre. Todos estos comentarios afectan gravemente a la integridad personal de sus familiares. También se encuentra vulnerado el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que son las garantías judiciales que tiene toda persona, en relación al artículo 25 de la protección judicial, debido a la inactividad del Estado mexicano al no investigar sobre los muchos homicidios que estaban sucediendo en la ciudad de Juárez. También se ve vulnerado el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, debido a que este caso de Esmeralda y Laura eran unas niñas a las que violaron sexualmente, las maltrataron, le mutilaron los pezones. Entonces se encuentra gravemente violado este artículo de los derechos del niño por parte del Estado mexicano. Y en relación al artículo 7, para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer de la Convención Belén do Pará, se ve también violentado por parte del Estado de México, en el sentido que estas personas, estas mujeres, sufrieron de todo tipo de violencia en contra de las mujeres. En la ciudad de Juárez se estaba discriminando de una manera excesiva a las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Aunque el Estado mexicano alegaba que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tenía competencia para conocer sobre la Convención Belén do Pará y no fuera responsable de la violación del artículo 7, pero la Corte Interamericana, gracias a la interpretación sistemática y teleológica que hizo del artículo 12 de la Convención Belén do Pará, determinó que sí era competente, pero solo de conocer de la violación del artículo 7, pero solo en ese artículo. Y doy por finalizada mi exposición en relación a las 3 preguntas que me corresponden. Tengan todos un feliz día.